Ya estamos en vivo, Ya vamos a Ricardo. comenzar. Muy buenas tardes, tengan Sí. todos. Volvemos nuevamente a ver nuestros webinars acostumbrados que teníamos los años previos y vamos a abrir este año con el webinar que tenemos para hoy con una serie de referentes de América Latina con lo que es el manejo del pie equino varo paralítico. El doctor con la participación de los doctores Diego Ortiz, Juan Carlos Couto, Ricardo Trevisan, el doctor Pedro Pérez. Quisiera hacerle algunos anuncios antes de que empezáramos en las actividades que tenemos durante este año. Tenemos nuestro Congreso Internacional que va a ser para la próxima fecha de 24, 25 y 26 de octubre de este año. Así que todos están cordialmente invitados. Se va a llevar a cabo en la ciudad de Panamá para esa fecha, para que pronto se le va a estar habilitando la información al respecto, donde vamos a tener mucha información sobre el Congreso, la hotelería y algunas cosas que vamos a estar haciendo acá en Panamá para la organización de ese Congreso. Quisiera darle la palabra a nuestro coordinador de docencia, el doctor Juan Carlos Ocampo, quien se va a encargar de presentar el currículum de los participantes. Bueno, muy buenas tardes para todos y buenas noches en otras latitudes. Vamos a comenzar nuestra serie de webinars con esta presentación de pie equino paralítico. Nuestro primer disertante va a ser el doctor Pedro Manuel Pérez Pimentel de Santiago de los Caballeros de República Dominicana. Él trabaja en el HOMS y en la Clínica Bonilla y es médico adjunto del programa de neuroortopedia y de cirugía y pie y tobillo. Pedro, estamos contigo. Buenas noches, muchas gracias por permitirme estar acá con ustedes en este día. Un día festivo acá en mi país, pero felices de estar compartiendo con ustedes. Acá ahora voy a comenzar a proyectar la charla, lo que es el pie equinovaro paralítico en el paciente hemipléjico. Me tocó la parte introductoria, no es nada fácil porque es bastante información, pero vamos a tratar de dar unas pinceladas y ver qué se nos puede quedar. Como dice Edmund Burke, lo único que se necesita para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada. ¿Cómo definimos la parálisis cerebral infantil? Es un desorden de la postura y del movimiento propio de la infancia y la niñez temprana. Se produce por un daño no progresivo en un cerebro que está en desarrollo. O sea que antes, durante y después del parto, cualquier lesión que produzca hipoxia y daño en estos tractos puede producir, por lo tanto, el evento y produce un conjunto de síndromes neuromotores que al final se traducen en deformidades musculoesqueléticas. Tiene una prevalencia de 1 a 4,5 por mil nacidos vivos. Ojo, esto puede variar. La hemiplegia, que es lo que nos compete, sobre todo la espástica, cuando lo clasificamos de forma topográfica, ocupa una prevalencia de un 20 a un 23%. En los pretérminos, como tenemos un sistema vascular cerebral poco desarrollado, usualmente la lesión en los brazos y en la cara es de forma similar y usualmente es por infarto hemorrágico periventricular. Pero en niños a términos y adultos, ya que tienen un sistema de perfusión cerebral más desarrollada, se suele deber a ACV, a oclusión arterial focal, y por lo tanto la lesión es mayor en los brazos que en las piernas. Como podemos ver acá, un trauma en el parto o un trauma craneano va a producir lo que habíamos hablado, una lesión cuando se debe a un ACV, es mayor la lesión a nivel del miembro superior y la lesión parasagital afecta más la musculatura proximal del miembro superior. Un accidente isquémico, para que produzca la lesión, se produce en 80% y el 20% cuando es hemorrágico. Los niños están menos afectados cuando comparamos con adultos, o sea, tienen menos espasticidad por la neuroplasticidad, pero como están en crecimiento, se van a producir a lo largo del mismo, si no tratamos adecuadamente, y a veces inclusive tratándolo adecuadamente, se producen deformidades. La clasificación topográfica, como podemos ver acá, tenemos la hemiplegia, la diplegia y la cuadriplegia. La hemiplegia, que es lo que nos concierne, ocupando un 20, un 23% de los casos. Este es el patrón hemipléjico típico, donde tenemos la postura del miembro superior, como pueden ver,
pero nosotros no nos interesa más el miembro inferior en este caso. Vamos a ver que usualmente es flexión, rotación interna de la cadera, flexión de rodilla, torsión tibial interna y tenemos el pie equino-cabovaro. Es muy importante que este es un patrón, es el más frecuente, pero podemos encontrar otros patrones como solamente un puro equino y un equinovalgo. El equinovalgo, si vamos a ver más adelante, que es más frecuente en el adulto. ¿Cómo se producen estas alteraciones? Cuando hay una disrupción de esos tractos córtico-vulvares, o sea, del sistema rubroespinal y vestíbulo espinal, que va a producirse una alteración en lo que sería el control de los arcos reflejos, que van a llevar a alteraciones primarias. Entre ellas, tenemos las positivas y negativas. Entre las positivas, alteraciones del tono muscular, la espasticidad, pérdida del control motor selectivo, pérdida de balance y equilibrio, debilidad y alteración en otros sistemas. Como estamos hablando de un niño que está en crecimiento, entonces van a haber alteraciones secundarias por esa fuerza que produce anormal de esos músculos y esas alteraciones, por lo tanto, de la postura o en la posición de las articulaciones, se van a producir contracturas musculares y deformidades óseas, que conllevan, por lo tanto, a compensaciones, lo que se llaman alteraciones terciarias, que son alteraciones en la marcha. ¿Y cómo se produce entonces el pie equino cabovaro? Se va a producir por un desbalance dinámico entre los músculos extrínsecos de la pantorrilla. Tenemos unos plantiflexores e invertores del pie y tobillo hiperactivos con unos dorsiflexores débiles, debilidad de los evertores de los peroneos, que va a conllevar a lo que es la postura del equino cabo-varo. Por lo tanto, se produce equino del retropié, ojo, y varo del retropié, supinación del medio pie y valgo del antepié. O sea que tenemos tres deformidades en el plano tridimensional. Y esto conlleva a unas alteraciones en las tres, o sea, en lo que sería en la fase de apoyo y en la fase de balanceo. En las tres fases de apoyo, que es el contacto inicial, no se da la absorción de carga, no hay estabilidad en el apoyo medio y tampoco hay un poder importante en lo que sería la fase propulsiva. Y en la fase de balanceo no hay un aclaramiento adecuado del pie, o sea que tenemos un ciclo de marcha completamente alterado. Y esto se debe a que se produce una disfunción de brazo de palanca. La palanca, ustedes muy bien saben que sería el hueso, y la distancia que hay desde el fulcro hasta donde aplicamos la fuerza es lo que se llama palanca mecánica. Si está alterada, entonces el músculo no va a ser eficiente y no va a producir lo que es el poder, el momento y el movimiento de forma adecuada. Como podemos ver acá en esta imagen, tenemos acá a la izquierda tenemos una palanca adecuada del tobillo y del pie, donde hay una distancia adecuada del brazo de palanca, pero tenemos a la derecha, yo tuve que torcerlo para que vean lo que es un pie equinovaro. El momento no va a pasar por la parte anterior, como podemos ver en el otro, o sea, el momento externo de la fuerza de reacción al suelo, sino que va a pasar por la parte interna, como pueden ver acá, y eso va a disminuir lo que se llama el acople, flexión plantar, extensión de la rodilla, donde va a producir un momento interno de torsión tibial interna, por eso es que se produce a medida que va creciendo la torsión tibial interna, se va a producir un momento en varo en la rodilla, muchos tienen varo tibial proximal, y se va a producir un momento flexor a nivel de la rodilla y a nivel de la cadera, disminuyendo la eficiencia de la marcha y aumentando el consumo de oxígeno. Como diagnóstico, pues, es importante utilizar escalas que tengan valor pronóstico para poder realizar un tratamiento y poder medir la mejoría a largo plazo. Tenemos el FMS, lo que es el Functional Mobility Scale, y la escala motora gruesa. No voy a entrar en detalles, pero es muy importante tener esto en cuenta. Siempre es importante diferenciar si es una contractura estática, dinámica y valorar el grado de espasticidad. Tenemos la escala de Ashworth y la de Tardieu y tenemos que evaluar detalladamente el pie en sus tres planos. Tenemos a la izquierda una contractura dinámica donde tenemos que no hay acortamiento, lo que es espasticidad. Fíjense cómo hay dorsiflexión del tobillo y a la derecha podemos ver que no hay dorsiflexión completamente del tobillo, por lo tanto es una contractura estática, o sea, hay un acortamiento real. Tenemos una vista del plano frontal donde vemos varo del retropié, tanto en la vista frontal
como en la vista también el plano coronal posterior, y tenemos un retropie, lo que se llama supinado o en varo, y tenemos en la vista de abajo un antepié pronado, donde hay una flexión plantar del primer rayo. Es muy importante ver esto porque luego vamos a ver el tratamiento, osteotomías que van a ir dirigidos a corregir esa flexión plantar del primer rayo. Tenemos varias pruebas para ver la flexibilidad del antepié, del retropié, como es el kneeling test y la prueba de bloque de Coleman. Lo importante de esto es que vamos a saber si es fijo la plantiflexión, si el varo del retropié está debido a una plantiflexión o es un varo rígido del retropié. Ahí vamos a saber dónde actuar, si actuar en el antepié o en el retropié. Ya luego ya van a ver más detalles sobre esto. Tenemos en los rayos X, como pueden ver en la imagen de la derecha, esto es un paciente que tiene un pie equino varo derecho. Vemos que el pie izquierdo, aunque tiene arco aumentado, está el eje o la medida, astrágalo, calcánea. En el plano horizontal está divergente, mientras que en el otro no, están solapados. Y en la vista lateral pueden ver también cómo el peroné se distribuye ligeramente posterior. Tenemos la baropodometría como método diagnóstico, donde uno tiene que ver lo que es el centro de presión. Como vemos el pie derecho, vemos que el centro de presión va hacia afuera con un apoyo a nivel del cuarto y quinto rayo, como podemos ver acá, a diferencia del izquierdo, que tiene bien distribuida la presión y en el frente se dirige entre el primero y segundo metatarsiano. Tenemos, según Perry, 4 tipos de hemiplegia. No voy a entrar en detalle con cada una, pero sí vamos a enseñar un ejemplo, que es la hemiplegia tipo 4, donde vemos que hay alteración en la flexión de la cadera, hay alteración en la flexión de la rodilla con una rodilla rígida o lo que se llama stiff knee, como podemos ver en los gráficos cinemáticos. Podemos ver también en el tobillo, donde está todo el ciclo de la marcha, está en equino, sobre todo es el pie derecho en este caso. Y vamos a ver luego el video y tenemos una antepulsión pélvica en este paciente. Aquí podemos ver el video donde vemos el patrón hemipléjico del paciente, clasificándolo como una hemiplegia tipo 4. Como conclusión, hay que conocer la historia natural de la enfermedad, o sea, de la PCI. No es lo mismo un pie equinovaro idiopático que un pie equinovaro causado por una PCI. No solo se produce, hay que tener en cuenta el patrón de equino-cavo-varo. En los adultos es más común ver el equinovalgo con hallux valgus añadido y también desviación transversal de los dedos pequeños. Los niños tienen menos espasticidad por la neuroplasticidad, pero por el crecimiento tienen mayor deformidades que la hemiplegia en el adulto. Es importante saber que el coeficiente intelectual es normal en más, o sea, en la mayoría de los casos. Y los patrones de marcha patológicos producidos por esta disfunción motora pueden ser mejorados o corregidos. Significa que el pronóstico de estos pacientes es muy bueno. Y el tratamiento es multidisciplinario. Muchísimas gracias. Perfecto, Pedro. Si quieres, puedes dejar de Sí, compartir la pantalla. listo. Ok, entonces continuamos con la presentación. Eh, si quiere, doctor Couto, para que vayamos. Perfecto. Deme un segundo. Ok, entonces ahora continuamos con la presentación del doctor Juan Carlos Couto. Él, dame 2 segundos. Eh, Nos acompaña desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, del equipo del FLEN, es la Fundación para la Lucha de las Enfermedades Neurológicas en la Infancia. Y la idea es que al final de todas las presentaciones vamos a realizar las preguntas. Ustedes pueden hacerlas por el YouTube y vamos haciendo ese banco de preguntas para el final. Doctor Couto, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Juan Carlos. Gracias a todos. Un placer compartir el webinar de SLAOTI junto a ustedes y a los disertantes. Como dijo bien el doctor Pedro Pérez recién, hablar de evaluación e interpretación es el fundamento de toda propuesta de diagnóstico y de tratamiento. Sin ella, evidentemente, no sabríamos cómo seguir.
Vamos a empezar a hacer un ejercicio mental. Si nosotros vemos esta imagen, para algunos de ustedes será conocida. Lo importante es que sepamos de dónde viene. Acá se suman tres referencias. Queda en uno saber cuál es. El síndrome de Dunning-Kruger, que es una alteración de la capacidad del conocimiento, donde uno sobreestima las habilidades en un tema dado sin conocer sus limitaciones. También asimilado a lo que dijo Charles Darwin, donde la ignorancia a veces genera más confianza que el mismo conocimiento. Y por último, un ejercicio mental a ustedes. ¿Quién dijo uno ve lo que sabe? Filósofo alemán, referido como Goethe. Entonces, difícilmente podemos encontrar algo que ignoremos que está en el camino. La imagen del pie deforme es una pintura de José Rivera que está en el Museo del Louvre. Y si vamos indagando y vamos profundizando, como hizo el doctor Pérez, nos vamos metiendo en un tema donde el pie no es solamente la base de sustentación, es quien nos habilita a la optimización y la eficiencia de la marcha, como describiera Jacqueline Perry, como describiera Jim Gage, con todas las observaciones y variables que hacen a su eficiencia y optimización de la biomecánica del sistema locomotor. Bibliografía a la fecha hay en abundancia, aún no hay consenso, perdón, aún no hay consenso, y si uno tiene que referir dos literaturas que realmente son seductoras por su amplitud y su observación, son la de Davis y la de Julian Sis y Freeman Miller. Más allá del gran análisis de un maestro de la patología del pie como Vincent Mosca, donde discrimina analíticamente cada una de las regiones. Pero acá estamos hablando de la globalidad de la encefalopatía crónica, universalmente llamada parálisis cerebral. Muy bien dijo el doctor Pérez, con toda claridad y un poco para destacarlo, estas cinco variables hacen al fundamento de toda propuesta de tratamiento, que va desde la evaluación clínica de la anamnesis íntegra, etiología, natalidad, tiempo, peso, tiempo de admisión, oportunidad de la marcha, de comunicación. El tener la habilidad de reconocer qué fuerza llevó a la deformidad, la alteración del tono subsecuente, los alcances funcionales y el conocimiento de la patología de base y su evolución natural. No voy a profundizar en el análisis tridimensional, ya profundizó en ello con toda claridad el doctor Pérez, pero no nos guiemos por una imagen monoplanar, sino en los tres planos y variando de posición. Mediciones radiográficas, hay tantas como curiosidades tengan los autores. Elijamos la que más comodidad y confianza nos dé, pero repitámosla y ejercitémosla comparativamente. Leon Ruth, en 1971, ya hablaba de la propiedad en el Kneeling Test, justamente para neutralizar la subastragalina y poder evaluar las deformidades del pie. Para ello es necesario neutralizar la subastragalina para evaluar las deformidades estructurales del retro, el medio y el antepié. La maniobra de Silverkjot es en la clínica y es en la cirugía, lo cual nos lleva a la búsqueda de la dorsiflexión ideal medida con la rodilla en flexión y en extensión. Es la diferencia de inserción de los gastronemios la que nos va a dar la variable con rodilla en extensión o con la rodilla en flexión. El control motor selectivo es otra de las habilidades que hay que saber elucubrar cuando no hay una respuesta activa plena. Originalmente fue descrita hace 20 años, 25 años por Rosalind Boyd y Keith Graham. Naturalmente, ella complementada con la técnica con el abordaje de Tardieu, uno puede mensurar realmente las habilidades más allá de la fuerza muscular. Volvemos a Capanggi. ¿Cuáles son las fuerzas que deforman? Agonista y antagonista en los planos transversal y coronal.
interpretar que la deformidad no se genera espontáneamente, sino consecuencia de fuerzas modelantes. Analizar la deformidad para reconocer cuáles fueron e interpretarla en los grupos que funcionan con esa fuerza en forma agonista en esa fuerza deformante. El doctor Pérez también mencionaba los aductores en el grupo de los inversores, aductores, supinadores, con la pronación del antepié. Pero acá tenemos una variable muy bien estudiada por David Sutherland hace años, de la influencia del varo del retro y medio pie durante la fase de descarga y de balanceo. Prevalentemente en el balanceo del tibial anterior, si la deformidad en descarga es en la perdón, si la deformidad en varo del retro medio pie es en la descarga, está generada más en el tibial posterior y única forma de poder corroborarlo es con la electromiografía dinámica, lo cual para poder evaluar el tibial posterior en la marcha no es de precisión, por lo tanto se remonta a la observación clínica. Tema vital. ¿Sabemos distinguir las alteraciones del tono? ¿O acaso no reconocemos que la alteración del tono es la condicionante de la propuesta técnica? La hemidistonía naturalmente se manifiesta con distintas malformaciones, con distintas deformidades funcionales, especialmente a nivel distal de las extremidades. La existencia de distonía condiciona absolutamente la recomendación terapéutica. Las disfunciones asociadas y sensoriales, cognitivas, como la cooperación, determinan también el planteo de propuesta de tratamiento, especialmente cuando no existe una capacidad de poder precisar alteración del tono o a su vez la evaluación de la fuerza muscular. Laboratorio de marcha, sabemos de la vigencia como método auxiliar. Es elemento vital en tiempo real, no modificable en el tiempo, que nos permite evaluar la cinemática, la cinética, la varopodografía. Pero a su vez, a nivel del pie, tiene una limitación muy marcada aún hasta la fecha. En ello podemos evaluar la actitud de conismo del tobillo, pero la deformidad del pie no puede precisar la deformidad de este en 3 dimensiones. Si hablamos de lo que hablábamos antes en el pie equinovaro, vamos a encontrar un ángulo de progresión interno, en el cual ello, junto a la varopodometría, nos va a dar un alargamiento de la columna lateral con su carga de peso externa. Muy bien, hablábamos de las variables. ¿Con qué frecuencia nosotros utilizamos las variables para poder llevar un diagnóstico? Si el objetivo del tratamiento es pies plantígrados, tenemos que sustentar a ello justamente la interpretación de las mismas. El examen físico, el antecedente, la alteración del tono y, naturalmente, el examen analítico de lo disfuncional. El objetivo son pies plantígrados, flexibles y equipables. Si la disfunción es en equinismo, consideremos que la prioridad será la corrección. La deformidad en varo, de acuerdo a su estructuración o dinámica. Pero ojo aquí, en menores de 8 años, tener mucho cuidado con la existencia potencial no aparente, muchas veces antes de esa edad, de un cuadro de disquinesia o distonía. Factores como un cuadro de enfermedad importante o bien una cirugía puede desencadenar justamente un cuadro de distonía subyacente. En los mayores de 8 años, determinar lo que hablábamos, la diferencia de la presencia de prevalencia del tibial anterior o del posterior. A su vez, discriminar las alcances funcionales que van a determinar cuáles son las recomendaciones fundamentales, la edad y la oportunidad. Me tomo la libertad de invitarlos a hacer 3 casos muy breves, donde el panel puede discutir y ustedes reflexionar acerca de nuestras opiniones. 7 años, encefalopatía crónica, una hiparesia bracrocrural izquierda,
con una dorsiflexión con tobillo con rodilla en extensión de -10 y -5 con la rodilla en flexión, control selectivo 4. Muy bueno. Varo inversión prevalente en descarga, no estructural. ¿Propuestas? Ricardo. Hola Juan Carlos, sí, en ausencia de deformidades radiológicas, me supongo que no la pusiste, pero no son llamativas en este caso. Fíjate Tal que él cual. mantiene el varo del retropié tanto en apoyo como en balanceo. Eso es indicación absoluta de una transferencia de actividad posterior. Sin embargo, supina el antepié durante el balanceo. Y no sé, creo que transferiría probablemente el tibial posterior hacia el lateral. Posiblemente incluso haría también una transferencia del tibial anterior y habría que ver si es necesario tocar la columna media. Se elongó, perdón el sonido, pero hay una chica que es bailarina. Eh, Se elongó el tibial posterior, naturalmente se corrigió el equinismo. Y al ser menor de 8 años, solamente se hizo una sustracción de la columna, perdón, del margen lateral óseo para corregir ese pequeño varo estructurado. Al ser menor de 8 años, prudente en no corregir con hemitransferencias por el tema de la eventualidad de una subyacente distonía. Segundo caso, 9 años y 7 meses. Tratamientos previos fueron hechos con yesos progresivos. Dorsiflexión de tobillo con rodilla en extensión de -10, en flexión de -5, control selectivo 3, varo inversión estructurales. Doctor Pedro, Sí, le escucho por acá. Sí, ya tenemos bien, una paciente ya que tiene ya mayor edad. Tenemos un pie equinocabovaro. Veo también que el bajo retropié está fijo tanto durante el apoyo y el balanceo. No noto bien si hay cierto grado de hiperactividad. Sería importante ver si hay hiperactividad del tibial anterior. En tal caso, siempre lo que hago es hacer alargamiento del bien, Aquiles. En muchos de los casos bien. que he tenido varo, inclusive fijo, cuando hago el alargamiento del Aquiles, eh, y a veces cede completamente el varo, otras veces no. Hago siempre primero el alargamiento, luego veo si le puedo hacer un frost, un alargamiento del tibial posterior también. Le hago una osteotomía, en este caso, valguisante de calcáneo, y le podría hacer una hemitransferencia en caso del tibial anterior, en caso de hiperactividad, que se ve que tiene también supinación del antepié durante Sí, la marcha. coincido con usted. Me llama la atención en la lateral que tiene, eso iba a decir, que tiene mucho cabo en el medio pie. Entonces, Exacto. habría que valorar a ver bueno, ya usted lo puso ahí. Todo lo que usted dijo fue la base de ello, incluso una Jones, por la hiperextensión del primer rayo, justamente por el cabismo. Sí, sí, Se sí. hizo una técnica de triple C, la referida por Mubarak, del grupo de San Diego, la liberación de partes blandas y la hemitransferencia tibial anterior y alargamiento del tibial posterior. No practicamos habitualmente la transferencia del tibial posterior simultánea a la del anterior por riesgo de sobrecorrección. Y la última, que va a ir dirigida al doctor Diego, es un paciente ya con madurez ósea, disfuncional mixto, con un componente distónico. Hubo medicación, ortesados, alargamiento de gastrocnemio sóleo, con lo que ven y un control selectivo en 2 o menos. Diego, Eh, bueno, pues básicamente cuando hay distonía es muy difícil mantener lo que yo les vengo a proponer más adelante, pero pues básicamente iniciaría con unos yesos que me pudieran ir corrigiendo progresivamente el aducto, el cabo y el varo, y ya después de eso definir qué transferencias puedo hacer dependiendo si es en el equino. Yo preferiría normalmente no hago alargamiento del tendón de Aquiles porque eso me pierde potencia. Preferiría transferir el gemelo, hacer un Strayer, un Baker, Frost
y dependiendo de cómo me haya dado el yeso y hasta dónde haya podido corregir, eh, parar ahí y mirar cómo evoluciona, porque es que la distonía es muy, no es fácil de predecir. Entonces, ese es el problema que tiene particularmente el paciente distónico. Gracias, Diego. Sí, coincidimos, perdón, coincidimos en todo lo que es el alargamiento y la liberación de partes blandas con yesos progresivos en caso de tener tejido de partes blandas retraído para poder alinearlo, pero finalmente, al ser distónico, no hablamos de transferencias, sino de digamos, la liberación de los componentes de partes blandas retraídos. En las distonías prevalentes, con los componentes mixtos prevalentemente distónicos o disquinéticos, hablamos de las artrodesis como factor de estabilización definitivo. Al menos eso en el equipo, eh, con el objetivo que tenemos y con la experiencia de bueno, algunos fracasos de sobrecorrección justamente por el componente distónico. Bueno, en lo que hace a mi parte, Juan, sí, ¿cuál fue la cirugía que le hicieron en la cara anterior de la tibia? ¿a cuál te refieres? En la liberación, justamente la liberación, lavar esta imagen fue justamente liberar el tibial posterior y a su vez el prolongado, liberar parte del tríceps sural. Y en esto creo que se había sido complementario al factor, a la liberación anterior, pero creo que no del tibial posterior, sino del tibial anterior, pero sin hemitransferencia. Quería añadir algo. Dime, En, en, Pérez. en casos de distonía, con una Sí. hiperactividad muy marcada del tibial anterior, está bien lo que usted dice, hacer una liberación o si voy a transferir, lo transfiero completo. Lo transferiría completo, no haría hemitransferencia. Discutí un caso con Novacek y hicimos una hemitransferencia con mucha tensión al peroneo y no funcionó. O sea que me quedó como experiencia no hemitransferir. No, justamente. Una pregunta para los colegas del panel. Un paciente que ya tiene 15 años y ha caminado en equinovaro durante toda su vida, simplemente debido a la fuerza deformante, va a ser torsión tibial interna. ¿Ustedes contemplan como parte del tratamiento de ese pie eventualmente la posibilidad de hacer una osteotomía de rotadora tibia distal? Sí, doctor. Sí, sí. Una vez alineado el pie y recuperada la armonía de alineación de la mortaja tibio-astragalina y de relaciones del retro medio pie, si hay una relación bimaliolar que sea menor a la funcional, es decir, que haya una rotación interna, por supuesto, puede tener lugar, pero creo que generalmente con la corrección del medio pie se hace. Son pocas veces las que recuerdo haber tenido que completarlo con una osteotomía tibial, a no ser que sea un paciente muy abandonado en el tiempo. Es un, sería como la inversión de la relación en el pie-bow. Porque justamente el gran desbalance se da en la relación del retro-medio pie, no tanto en la relación tibio-astragalo tibio-calcánea. Sí, estoy de acuerdo, doctor Trevisan, que si tiene torsión tibial, corregirlo. Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, por mi parte, muchas gracias. Y como epílogo, este comentario de Vincent Mosca, no tomarlo en forma aislada, sino que es la consecuencia de toda la alteración de un sistema. En nombre del equipo, muchas gracias y como siempre estamos abiertos a todo lo que es formación en la especialidad. Abrazo. Gracias, doctor Couto. Eso, terminar la presentación. Ahora vamos con el doctor Ricardo Trevisan, desde Caracas, Venezuela. Él pertenece al grupo de neuroortopedia del Hospital Ortopédico Infantil. Perfecto, Ricardo. Les comentaba que todas las preguntas que quieran hacer las pueden realizar por el YouTube y las hacemos al. Ricardo, estamos contigo.
Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias a todos los colegas y amigos de Latinoamérica. Vamos a hablar brevemente, casi imposible, de las opciones quirúrgicas de tratamiento para el pie equinovaro. Y lo primero, y lo primero, ok, perdón. Y lo primero es tener en cuenta cuál es el objetivo. Y ya mis dos compañeros previamente lo explicaron. Es tener un pie plantígrado alineado que soporte y distribuya el peso corporal y que permita ser ferulado. Usualmente estos pacientes, cualquier tipo de cirugía que vayan a realizarse, deben incluir un protocolo de tratamiento de rehabilitación y el uso de la férula adecuada para el tipo de paciente que estamos tratando. Si evaluamos el pie, debemos evaluar aquel viejo concepto de los 70 de las columnas de Evans, donde tenemos una columna lateral muy elongada, una columna medial muy corta, un antepié que eventualmente está supinado, un retropié que eventualmente está en varo. Y pensando en esas alteraciones anatómicas que vamos a producir la corrección. En primer lugar, la corrección del equino. La corrección del equino es mandatoria para todo paciente que tenga un pie equinovaro neurológico. Y está muy descrito los diferentes sitios o las diferentes zonas donde puede realizarse esa corrección. Simplemente en el tendón de Aquiles, en la unión músculo-tendinosa entre gemelos y sóleo o directamente sobre la aponeurosis anterior de los gemelos. Sin embargo, yo considero que un paciente hemipléjico eventualmente puede ser con cierta facilidad y con cierta seguridad alargado en zona 1. Y usualmente hacemos un alargamiento percutáneo como el que están viendo en la fotografía, ya que la posibilidad de sobrepasarse o tener un pie talo o tener un fallo en dorsiflexión en un hemipléjico haciendo un alargamiento percutáneo es relativamente muy pequeña. Ya resolvimos el problema del equino, el problema del tríceps sural, el más potente productor de varo de retropié, es el gemelo interno. El segundo en importancia es el tibial posterior. Y toda cirugía de pie equinovaro va a incluir la corrección de ese varo. Lo más común para alargar el tendón del tibial posterior es no alargarlo completamente, no hacerlo a nivel tendinoso como se hacía hace muchos años, sino que hacemos lo que se llama la técnica de Frost, que es un alargamiento intramuscular del tendón del tibial posterior, como la están viendo en las diapositivas. Ok, ya corregimos parcialmente el varo del retropié, alargamos el Aquiles, pero ¿qué sucede con la columna medial? La columna medial está cortada, ustedes saben que hay una pérdida de la relación de la articulación astragaloscafoidea, eventualmente un acortamiento de toda la columna medial. Por supuesto, siempre o muy frecuentemente hacemos una fasciotomía implantar como primer procedimiento, incluso antes de realizar el Aquiles. Pero ¿qué hacemos para la columna medial? Lo primero que hacemos es un abordaje medial y vamos a hacer unas capsulotomías mediales. Vamos a hacer la capsulotomía astragaloscafoidea, como están viendo ahí, y según sea necesario podemos completar con una capsulotomía también escafoido-cuniana y eventualmente incluso cunio-metatarsiana en caso necesario. Eso nos va a liberar la columna medial en conjunto con la fascia plantar y posiblemente sea una alternativa para pies moderados. Sin embargo, estudios de baropodometría demuestran que aunque se haga una liberación plantar y medial extensiva, la flexión del primer rayo, la flexión del primer metatarsiano no va a ser corregida. Y una de las formas de corregir esa flexión es alargando un poco la misma incisión y vamos a hacer una osteotomía de la base del metatarsiano, una osteotomía de cuña dorsal, una osteotomía de cierre, como están viendo allí, que permita evitar esa flexión del primer metatarsiano y de esta forma disminuir de alguna manera la longitud o la altura del arco plantar. De esta manera nosotros ya hicimos un alargamiento del Aquiles, una fasciotomía plantar, eventualmente tocamos las cápsulas mediales y resolvimos el primer rayo o la flexión del primer rayo con una osteotomía del primer meta. La podemos fijar con un alambre, la podemos fijar con una grapa, la podemos fijar con una placa, la podemos fijar con un tornillo canulado, sea el caso, incluso simplemente con una colocación adecuada dentro del yeso. De esta manera, digamos, ya tratamos la primera columna, la columna medial. Pero, ¿qué sucede si tiene el paciente mucho aductus? Pues probablemente no solo abrir la columna medial sea suficiente, sino que tenemos que hacer un acortamiento de la columna externa. Y para ello, lo más común es hacer una osteotomía de cierre del cuboide.
Usted puede hacer una osteotomía articular entre el cuboides y el calcáneo, puede hacerla en el corazón del cuboide, como le sea más conveniente, pero el objetivo es este, va a localizar la articulación calcáneo y cuboidea y luego va a hacer una osteotomía de extracción o de cierre para producir el barrido de todo el medio y antepié hacia lateral. De esa manera, nosotros vamos a corregir la columna lateral, produciendo un acortamiento y volviendo a aquel tema de Evans, vamos a tratar de equiparar la longitud de las dos columnas. Continuando con el lado lateral, vamos a tener un calcáneo que está en varo y ese varo, una vez que demostremos que sea fijo, usualmente está en varo y en cabo. Entonces, para ello, probablemente la mejor forma de solucionarlo sea realizar una osteotomía de calcáneo. Esto usualmente ocurre en pacientes ya más grandecitos, un preadolescente, un niño que ha caminado mucho tiempo con fuerza deformante y esa fuerza deformante produjo la deformidad o la posición en varo que ustedes están viendo allí. Y para ello, lo más sencillo es realizar una osteotomía de corrección de varo con cuña de extracción externa descrita por Dwyer en 1959. Algo relativamente fácil de hacer, en hueso esponjoso, sencillo, siempre cicatrizan. La puede fijar bien sea con un alambre de Steinman o con un tornillo canulado. Hay variantes de esta osteotomía que se utilizan para corregir no solo el plano transverso, sino también el plano sagital. Y vamos entonces a corregir con una osteotomía en media luna, como descrita por Samison en 1979, o con una osteotomía multiplanar que corrige tanto el cabo y el varo en una sola osteotomía, como descrita por Mitchell en 1979. Cualquiera de ellas me sirve para corregir el cabo posterior, el cabo que es inherente al desplazamiento del calcáneo y eventualmente el varo. Pero, ¿qué sucede si yo quiero resolver el problema del balance tendinoso? Una de las formas sería alargarlo, como les describí en el tibial posterior, pero otra de las alternativas sea corregir ese balance utilizando la fuerza deformante como un arma para, dividiendo la fuerza, producir la corrección. Y lo que vamos a trabajar es en el balance del movimiento, vamos a trabajar en la fuerza con la cual funcionan los músculos. Y esas son dos cirugías descritas por el doctor Hofer y el doctor Kaufer en 1974 y 77, que constituyen la hemitransferencia del tendón del tibial posterior o la hemitransferencia del tibial anterior hacia lateral. Ellos van a no ejercer toda su fuerza del lado medial y la mitad de su fuerza va a ir hacia el lado contrario. Explicado gráficamente es lo mismo que hacen los gobiernos latinoamericanos con nosotros. Divide y vencerás. Tú llevas la fuerza deformante del lado medial y la divides en dos partes iguales y la llevas hacia el lado lateral para que de esta forma, al producir una contracción, actúen en un plano neutro, en el plano frontal y corrijan la supinación del medio pie y eventualmente permitan un apoyo más correcto. Les presento un caso típico. Este es un paciente en equino cabo varo y una de las formas de solucionarlo en cuanto a la parte técnica es dividir el tendón del tibial anterior en dos mitades exactamente iguales y transferirlos hacia su antagonista lateral. El tibial anterior, como explicaba el doctor Pérez Pimentel, funciona principalmente en fase de balanceo y cuando usted lo transfiere, él debería transferirlo hacia los extensores, pero no hay forma de llevar un solo tendón hacia los extensores. La técnica original fue llevarla al cuboide, pero no, se ha desarrollado una variante de la técnica donde se lleva lo más adelante a la base del quinto metatarsiano para suturarlo con el peroneo lateral corto. De esta forma, ese hemitibial va a actuar equiparando las fuerzas mediales y laterales y produciendo, como les decía, un plano neutro. Vean este paciente, un paciente típico, un hemipléjico derecho, vean la posición del varo del retropié, el barrido en la supinación, el pie está en el aire durante el apoyo y el balanceo. ¿Y cómo se resolvería ese paciente? Bueno, en primer lugar, corrigiendo el equino. En este paciente se hizo una estrella. ¿Cómo corregimos el varo del retropié? Si es un varo flexible, pues posiblemente un froce es una buena alternativa. Si tenemos un tibial anterior que está supinando el pie y está traccionando todo el antepié por el arrastre, probablemente dividir esa fuerza haciendo una hemitransferencia del tibial anterior sea una buena alternativa. Y el adulto puede corregirlo con una capsulotomía medial. El objetivo es tener un paciente que al final tenga un pie plantígrado
que distribuye el peso corporal de manera adecuada y que eventualmente pueda ser ferulable. ¿Qué otras cosas? En pacientes muy particulares y sobre todo si ustedes no quieren hacer la transferencia parcial del tendón, se usa hacer la transferencia total. Eso es cuestión de escuela, cuestión de gusto, como les digo, no hay un acuerdo. Esa transferencia usualmente se hacía a la tercera cuña, se atravesaba el pie y se hacía con un botón a la planta del pie. Probablemente una forma más moderna, y es lo que he tenido que hacer en algunos casos, es transferirla con un ancla y la llevamos con un ancla tan lateral como ustedes deseen para producir la corrección o un tibial anterior que siga siendo dorsiflexor del pie, pero ya actúe en un plano más centralizado. Tengo en ocasiones pacientes que tienen un pie equinovaro muy fuerte, con una deformidad muy severa, tan severa, y usualmente ocurre en pacientes ya adultos, que suelo hacer alguna cirugía que está diseñada para otro tipo de pacientes, como por ejemplo un Duchenne, que sería la transferencia del tibial posterior a través de la membrana interósea. Cuando uso esta cirugía en esos pacientes que tienen una debilidad de dorsiflexores por muchos años, que aunque yo le alargue el Aquiles, no vamos a poder tener el pie en 90 grados. Para ello, simplemente diseco al tibial posterior, lo paso a través de la membrana interósea y lo suturo hacia el lateral. ¿Dónde lo suturo? Hacia la base del cuarto meta, como están viendo allí. Lo vamos a pasar de atrás hacia adelante y de adelante hacia el dorso del pie. Al llevarlo al dorso del pie, lo trato de poner lo más lateral que pueda y de esta forma, él va a actuar ahora, en vez de producir varo al retropié, va a ser un dorsiflexor accesorio. Siempre se decía si ese paciente, si eso funciona como una tenodesis, si realmente el tendón se pega en algún punto de su recorrido. Y como le digo, en pacientes escogidos puede ser una buena alternativa. Yo era los que creía que de repente no funcionaba tan bien, pero podemos mantener un paciente con un severo equino con un pie plantígrado por más tiempo. Y los pacientes me enseñaron que incluso el tendón es reentrenable, ese neuroplasticidad cerebral donde podemos manejar áreas del cerebro y convertir un plantiflexor en un dorsiflexor activo. Están viéndolo en el video. Por último, cuando ya tenemos un cabo muy severo, lo tratamos igual que tratáramos una neuropatía y para ello hay que hacer osteotomías del medio pie, tratar de corregir ese cabo anterior. Y las osteotomías muy conocidas por Japa, Haas y Cole son bastante fáciles de encontrar en la literatura. Sin embargo, nosotros usamos una osteotomía que se llama la osteotomía de Akron. Esta osteotomía además me permite corregir esa supinación del medio pie haciendo una osteotomía de extracción dorsal. En esencia, lo más importante es localizar el punto máximo del cabo anterior. Vamos a hacer un abordaje totalmente dorsal en el centro del pie y vamos sobre las cuñas a realizar una osteotomía de extracción de base dorsal, como les digo, para permitir o producir la corrección del cabo anterior y eventualmente corregir con rotación algo de la supinación del pie. Siempre las imágenes son mucho mejor que 1000 palabras y el objetivo es este. Vamos a tener una corrección del cabo anterior con una osteotomía que teóricamente es extraarticular porque está realizada en el cuerpo de las cuñas y puede ser alargadas tanto como hasta el cuboide para corregir parte de el aductus del antepié. Esa osteotomía se fija con alambre y eventualmente podemos tener un resultado tan bueno como este, un pie plantígrado que disipa el peso corporal de manera correcta y que puede ser ferulable. Muy para pacientes escogidos, usualmente pacientes ya grandes o pacientes abandonados que han desarrollado un pie cabo demasiado severo. Incluso lo podemos acompañar también con correcciones del pie cabo posterior. Entonces hay que entender que hay que tratar las dos partes funcionales del pie, tanto el cabo posterior, dependiendo de osteotomías del calcáneo, como el cabo anterior, o osteotomías del primer meta, osteotomías a través de todo el medio pie. En definitiva, y como conclusión, como decía el doctor Couto, el paciente ideal es un hemipléjico espástico ambulador de alrededor de 7 años o más. Usualmente, en todos los casos debe realizarse algún tipo de corrección del equino y el alargamiento del tibial posterior, según Frost, está indicado en un varo del retropié y es bien difícil definir a quién realizar una transferencia del tibial posterior y a quién realizarle un alargamiento. Después vamos a discutir eso en el caso.
En caso de aducto, alargar la columna medial y acortar la lateral con una osteotomía del cuboides, como vieron. El esposo para varo del talón, tanto en fase de apoyo y balanceo, algo que incluso los laboratorios de marcha no nos pueden demostrar. El SPAT se debe realizar cuando la acción del tibial anterior es demasiado fuerte y es uno de los factores más importantes para producir esa supinación del medio pie. Las osteotomías son procedimientos a la carta y depende mucho de la característica de la rigidez del pie y de la característica radiográfica del pie que estamos tratando. Pero lo más importante es siempre una ortesis de pie y tobillo y un programa de rehabilitación prediseñado son los que nos pueden permitir y mantener los buenos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Mientras hacemos la conexión del doctor Diego Ortiz, les quiero agradecer a los más de 250 inscritos al webinar de esta noche. Contarles también que para este año tenemos en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia, del 29 al 31 de agosto, el noveno curso de ortopedia infantil, con la participación del doctor Morcuende y del doctor Mosca sobre este tema, y también del curso que se va a realizar de Eslaoti en Panamá para el mes de octubre. Continuando con estas interesantes presentaciones, vamos a dejarle a Diego la cereza del pastel. El doctor Diego Ortiz pertenece al al Instituto Roosevelt en la ciudad de Bogotá y es el coordinador del Centro de Cuidado Clínico del Pie Equino, además de ser el presidente de PIA Colombia. Diego, bienvenido y muchas gracias. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por permitirme eh, hablar sobre este tema, que aunque yo no opero ya, porque lo hacía antes, parálisis cerebral, sí me gustaría dejarles un mensaje un poquito diferente sobre el manejo del pie equinovaro aducto en cualquier patología. Entonces, recordemos que la base de el varo, el equino y el cabo, sobre todo en el varo, está dada por el paralelismo que presenta la tibiocalcánea, la talocalcánea, perdón. Entonces, cuando nosotros podemos ir corrigiendo progresivamente, es con la técnica Ponseti que la utilizamos, empezamos con el pie equinovaro y nos hemos dado cuenta que nos sirve para cualquier alteración en el pie, ya sea neurológica, postraumática, congénita. Al ir derrotando progresivamente y haciendo la ligamentotaxis de la subtalar a nivel del antepié, medio pie y apoyados en la cabeza del talo, podemos ir derrotando la subtalar y al derrotar la subtalar, el calcáneo va corrigiendo el varo, se va corrigiendo el equino parcialmente y esto nos lleva a que ya la deformidad posterior no vamos a necesitar tanto tratamiento quirúrgico en cualquier pie. Entonces, normalmente en una hemiparesia uno empieza con los tejidos blandos, que es la liberación de cápsulas, liberación de tejidos, alargamientos si se necesitan. Posteriormente continúa con las osteotomías para corregir la alteración, pues en varo, en cabo, en aducto, como muy bien nos explicó el doctor Ricardo y el doctor Couto, y posteriormente se realizan las transferencias para estabilizar todo ese pie alineado. Entonces, básicamente lo que yo les propongo es que con la técnica Ponseti nosotros podemos ir alineando el retropié, corrigiendo el cabo y mejorando el aducto. Y con base en esta técnica, en esta manipulación seriada de la extremidad, podemos saltarnos los pasos de liberaciones de tejidos blandos y de osteotomías. Ya con el pie alineado, corregido el varo, el cabo y el aducto que se pueden hacer con solamente yesos, un promedio entre 6 a 8 yesos en un paciente hemiparético que ya estamos haciendo la secuencia de pacientes en el Instituto Roosevelt porque ya
la parte de neuropediatría y la clínica de espasticidad se dieron cuenta que nos funciona. Entonces podemos ir a solamente las transferencias. Entonces esto nos ahorra muchísimo cirugía, muchísimo riesgo y como vemos acá, un paciente con una hemiparesia, pues este ya era el tercer yeso, pues ya podemos ir corrigiéndole el aducto, parcialmente el cabo y parcialmente el equino, con solo ir derrotando la subtalar. Entonces, ya después de tener corregido este pie con yesos, o sea, tenerlo más o menos en 0 o -10, 20 de aducto, el cabo corregido solamente con yesos y el equino parcialmente, porque al derrotar el calcáneo se va corrigiendo esa verticalización que tiene el calcáneo y eso me va originando que haya mejoría en el equino, pues lo ideal es ya corregir lo que nos queda con tejidos blandos. Entonces, pues estamos manejando, podemos manejar la zona 1 si no hay mucho equino, podemos manejar la zona 2 con un Baker, una transferencia del gemelo, una fasciectomía del sóleo. Y si hay un varo, si había un varo previo, pues para disminuir la tensión de ese tibial posterior, hacer un frost. eh, Estamos en contra hasta lo que más se pueda de alargar el tendón de Aquiles, porque al alargar el tendón de Aquiles se pierde potencia porque se alarga el brazo de palanca y nos puede favorecer que haya, al haber pérdida de potencia, pues que haya una flexión de la rodilla porque el gastrosóleo no puede traccionar completamente el tobillo. Entonces, por eso no preferimos, a no ser que sea mm, extremo, realizar alargamiento del tendón de Aquiles. Entonces, ya como soy el último, me tomo la libertad de presentar un paciente de 28 años que toda la vida le dijeron que tenía polio y resulta que ya cuando él tuvo la edad para pagarse su neurólogo, su neuropediatra, tuvo un diagnóstico de una hemiparesia izquierda y llegó caminando en estas condiciones. Entonces, si quiere podemos discutirlo inicialmente. No sé, el doctor Pérez, ¿usted qué opina del paciente? Si quiere le devuelvo la imagen. ¿Y qué propuesta quirúrgica le harían? Vean la mano como no la puede, es una hemiparesia izquierda que tiene el paciente. Sí, saludo, doctor Ortiz. Sí, ve un paciente ya, como bien dice, 28 años, ya hay una deformidad aparentemente ya ósea también. Ahí, estos son casos que hay que entrar con todo el armamento. Hacer el alargamiento de Aquiles, como usted bien dice, a veces yo me voy arriba, yo voy de abajo hacia arriba. Zona uno para mí es el Aquiles, zona 2, zona 3 arriba, zona 3 sería el Bauman y el Strayer. Entonces a veces comienzo con un Strayer, libero el gemelo interno, el gemelo lateral. Si no me da, entonces hago un Vulpius ahí mismo. Si no me da, me voy abajo ya y le hago entonces la técnica de White Poodle y hago un alargamiento a nivel del tendón de Aquiles. O sea, voy de arriba hacia abajo, tratando de ir de menos a más, dependiendo entonces de la posición, porque me parece que tiene tremendo cabo, podría tener tremendo cabo a nivel de medio pie y podría tener también plantiflexión del primer rayo. Viéndolo así, entraría preparado por si tengo que hacer un acron o si tengo que hacer una osteotomía dorsiflexora también del primer rayo. Tener en cuenta que cuando yo corrija esto me puede hacer también dedos en garra múltiples y me puede hacer también un alus flexus, o sea que tengo que estar preparado para hacer una artrodesis, cualquier cosa a nivel del hallux. O sea, más o menos eso me preocuparía. Muchas veces tengo que inclusive que lo hago percutáneo, como hago artroscopia de tobillo, lo hago percutáneo, que no sepa manejar la artroscopia, no se lo recomiendo. Y hago liberación percutánea de la cápsula posterior con los mismos parámetros que tomo para hacer la artroscopia. Entonces, hago liberación de la cápsula posterior y ahí también me da mucho más, porque a veces también la cápsula, tanto la subtalar como la tibio-astragalina, están bastante contracturadas.
O sea que aquí hay que hacer una liberación posterior con alargamiento de menos a más y preparado para un cabo de medio pie e ir preparado también para el antepié en este caso. Perfecto. Sí, eso básicamente, pues digamos que antes de empezar yo la técnica Ponseti, digamos, era lo mandatorio para mí. Resulta que fueron 8 yesos y logramos corregir parcialmente el equino. Si ustedes notan, con las solas manipulaciones de los yesos se pudo corregir el cabo y lo que hice fue una transferencia del gemelo con un strayer y nada más. Entonces vean la posición del pie, vean la cicatriz. Entré por esta posición, por este abordaje, entré al gemelo, le hice un strayer, un Baker y un Frost eh, a nivel del tibial posterior. Entonces, ahí ya pudimos lograr, o sea, pude lograr un pie plantígrado donde pudimos evitar, como les decía, la liberación extensa de tejidos blandos, las osteotomías que son demasiado grandes para este pie y ya después de eso es cuando encontramos que había una discrepancia porque fue toda la vida con una hemiparesia que lo manejamos inicialmente con unas férulas más un realce y yo ya aquí ya le puedo mandar, pues le mandé un análisis computarizado de la marcha para poder definir las otras alteraciones que por el tiempo, la torsión tibial, bueno, alteraciones a nivel de rodilla, de cadera o de tibia, que ya es mucho más fácil con un pie plantígrado, con un buen patrón de marcha, poder organizar y poder verlos, porque se dejan ver mucho más fácil todas esas alteraciones rotacionales cuando el pie está plantígrado. Entonces, pues básicamente esta es la imagen antes y después que les quiero dejar. Y esta es la espinita que les quiero dejar a ustedes sobre, primero, que crean en la ligamento-taxis. Ustedes no se imaginan eh, lo que le cambia a uno el mundo, el poder descubrir que con 8 10 yesos uno puede evitar un mundo de cirugía que yo la hacía. Yo llevo 20 años en esto y hasta ahora hace 5 años estoy con la técnica Ponseti y por cosas del destino me tocó llegar con los pacientes adultos y ya estamos en este momento en pacientes mayores de 6 años. Ya la clínica de espasticidad me los manda, yo los organizo y ya se define si hay que hacer transferencias, si hay que hacer toxina, depende la hemiparesia que tenga. Pero el mensaje mío es, la ligamento-taxis es mágica, nos puede ayudar a disminuir el riesgo quirúrgico y aparte de eso, toda la parte neurovascular que presenta que se puede presentar con estas deformidades. Y todos sabemos que un varo del retropié, lo único que estamos corrigiendo es extraarticular, pero no estamos corrigiendo la deformidad que es el paralelismo entre el talo y el calcáneo. Entonces, con esta técnica, con los yesos seriados, podemos derrotar eficientemente el subtalar y con base en eso poder corregirle el varo, parcialmente el equino y simultáneamente con esa corrección, pues el aducto y el cabo con las manipulaciones. Entonces, ese es básicamente lo que me interesa, mandar este mensaje a Sudamérica, porque nosotros, primero, pues por las condiciones, ya recibimos pacientes en condiciones extremas de deformidades y que la técnica Ponseti nos puede dar un arma, un mecanismo que nos puede disminuir muchísimo la cirugía y las complicaciones. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Si quieren, todos pueden encender sus cámaras. Eh, Llevamos en este momento algo más de 1 hora y 6 minutos de presentación. De verdad, muy agradecido con todos. Quisiera preguntarle al doctor Pérez si tiene alguna pregunta para alguno de los panelistas en especial. Disculpa, Juan Carlos, todavía quedan un par Señor. de casos por presentar. Ah, perfecto. Perdón, 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 perdón. No, no te preocupes. Mira,
Eh, bueno, ya estoy conectado, presento yo, si no hay problema. Ah, ok. Ok. Chévere. Pensé que eran los que habías presentado, No, ¿no? no, no, no te preocupes. Ok, Bien, bien. vamos a ver este caso, no sé si se está bien en pantalla ahora. Sí, se ve ahí muy está. bien. Ok, perfecto. Eh, este paciente es un hemipléjico tipo 2, ¿ok? Ustedes lo ven y tiene más de 7 años, para no discutir, Juan Carlos. Ven que tiene pocas alteraciones en la rodilla, leve flexión de la rodilla, tiene varo, tiene equino, tiene supinación y tiene inversión. Y realmente él no tiene deformidades óseas. ¿Cómo hubieran resuelto ustedes un paciente como este? Incluso, sí, ya voy, Juan Carlos. El- Incluso es muy interesante este caso para mí. Fíjense que es un caso bien viejo, pero para mí es interesante por una razón. Hoy yo no le hubiera hecho lo que le hice y es lo que lo hace interesante. A ver, Juan Carlos, Es un paciente de 7 años en una edad crítica. En primer lugar, más eh, grande de 7 años, perdón. sí, mayor de 7 años, 7, 8 años, perfecto. Sos claro en eso. Eh, Volviendo al tema de Diego, el gran tema que para mí sigue siendo un desafío de interpretación es, creo en la ligamentotaxis, creo en los yesos de posicionamiento, creo en los yesos inhibitorios, muy vinculados, creo en la elongación progresiva, pero ninguno de ellos neutraliza el desbalance agonista-antagonista, sea en la espina bífida, sea en la encefalopatía crónica, parálisis cerebral o en el cuadro que fuere. El desbalance persiste en el tiempo más allá de la elongación plástica y eso generalmente genera un interrogante. Los yesos progresivos elongan las partes blandas, posicionan. Lo que no neutralizan son los desbalances. En este caso, en este chiquito mayor de 7 años, en tener retracción de partes blandas puede tener lugar un yeso de elongación, corrigiendo parcialmente el equinismo, así como lo hablamos en las rodillas en flexión, para disminuir el grado de corrección cuando tenemos una marcha en colapso. Acá cabe hacer un yeso de elongación si hay retracción de las partes, especialmente de las posteromediales de tobillo y de medio retropié. ¿Qué personalmente en este caso que haría de estar estructurado de inversión? Sí, hablaría, veo que tiene una prevalencia, al menos en este video, viéndolo de esta forma, prevalece durante el balanceo, haría justamente una hemitransferencia del tibial anterior a dorso de pie, rara vez voy a peroneo lateral corto o peroneo anterior, o rara vez a cuboides. ¿Por qué? Porque me he ido del otro lado, pero en el paso del tiempo, no los 2 primeros años, después de la adolescencia. ¿Cabe la triple C? Sí. Volvemos al esquema original. ¿Es el equinismo una prioridad? Se resuelve. Y coincido con el doctor Pedro Pérez, empiezo de proximal a distal, con una Baumann, Strayer, con una Baker modificada, una Vulpius, cualquiera. Por último, el Aquiles. Es distinto eso en la encefalopatía crónica. En el ACV, directamente coincido contigo, Ricardo, una White, una Hook son técnicas muy nobles cuando se pueden hacer percutánea y si no, un alargamiento de Aquiles directamente allá abajo. Pero en este caso, haría, en caso de retraer, yeso de elongación. Luego, neutralizar las fuerzas disfuncionales con una Frost, no hemitransferiría el tibial posterior, haría una hemitransferencia del tibial anterior a dorso y eventualmente lo residual o a nivel óseo lo haría con una cocleación del quinto, una osteotomía de apertura del primero y una osteotomía de sustracción tipo Dwyer o simplemente íntegra, una inversa con Soyanes neutralizada en varo. Cualquiera de las alternativas técnicas son funcionales. Doctor Ortiz, Eh, Básicamente, o sea, lo que quiero aclarar es que los yesos no es que van a corregir todo, pero
como dice el doctor Couto, o sea, si podemos empezar, o sea, si colocamos los yesos y corregimos ese varo, el cabo y el aducto, pues nos estamos evitando la liberación y las osteotomías. Ya la parte de equilibrio, las transferencias del tibial, del post, ya eso no, o sea, es importantísimo hacerlo y eso no lo vamos a evitar, pero nos estamos evitando toda la cicatriz y toda la fibrosis que vamos a producir al realizar las liberaciones y que muy probablemente con los yesos vamos a evitar tener que hacer grandes osteotomías. Puede que haya que hacerlas, pero por ejemplo, les puedo asegurar que la del retropié, si al corregir, al derrotar la subtalar, ya vamos a obviarla. De pronto, si hay un cabo residual, bueno, cosas así, pero mucho más pequeñas. Entonces, pues básicamente el mensaje es que la técnica de Ponseti nos ayuda es a disminuir el tratamiento quirúrgico. No es que con esto la vayamos a curar y que normalmente ya corrigiéndola podemos pasar es únicamente o Botoxina o pasarlo muy probablemente, si es muy leve, a férulas y nada más, sin tener que hacer tratamiento quirúrgico. Es dependiendo de cada paciente, pero es un coadyuvante al tratamiento. Bueno, Pedro, ¿algo que agregar o...? Bueno, Bueno, básicamente se ha dicho todo, yo creo, doctor. No, o sea, liberación en caso, primero poniendo el tema, no hago ligamento taxi, sobre todo en el pie sambo, pero no estoy acostumbrado a hacer ligamento taxi en el paciente neurológico, pero sí vamos a comenzar a tomarlo en cuenta, a buscar los estudios y a revisar. Entonces, liberación medial, superficial, profunda, si es necesaria, el alargamiento, quitar el equino, la parte posterior y la transferencia, que ahí yo creo que está un poquito, realmente sí, hacer un frost solamente con osteotomía valguizante, con la hemitransferencia del tibial anterior. Ese pie, vamos a ver qué usted nos dice de la experiencia que tuvo con él. ok, bueno, dos cositas importantes, ¿no? Hablando con el doctor Diego Ortiz, en el cual ya hemos tenido varios encuentros científicos juntos, sí, toda la literatura apunta a que la colocación de yesos seriados disminuye la cantidad y la envergadura de la cirugía. Eh, igual, Diego, todos los que hacemos enfermedades neurológicas no estamos acostumbrados al tratamiento del pie equinovaro paralítico con yeso y posiblemente el objetivo de que estés en esta conversación es que nos abra un poco la mente para pensar en esa alternativa. ¿Yo qué hubiera hecho con este paciente hoy? Después de 30 años de carrera, hoy le hubiera hecho un alargamiento de Aquiles, le hubiera hecho un Frost y le hubiera hecho un SPAT. Pero lo interesante de este caso, que tratamos el equino con el alargamiento de Aquiles, es discutible si hacerlo en zona uno o en zona 2, o sea, hacer un Strayer o un alargamiento percutáneo del Aquiles. Cómo corregir la supinación y cómo corregir la inversión es lo que es interesante. El paciente que tenía un pie equinovaro supinado, el varo se mantenía en apoyo y en balanceo. Teóricamente, esa es una de las indicaciones de realizar una metatransferencia de actividad posterior y era lo que yo creía para la época, ¿ok? Eh, el tibial posterior no era funcionante, era una fuerza deformante, producía principalmente varo de retropié y por arrastre el varo del antepié. Y la intervención que se le hizo fue esa, fue un alargamiento del tibial posterior. Hoy yo no hubiera hecho eso y de hecho tengo muchos años que no lo hago. Yo lo que hago es combinar una transferencia, una hemitransferencia del tibial anterior con un frost y me siento muy cómodo haciéndolo. Después le voy a preguntar a Juan que él cuando transfiere el tibial anterior al medio, ¿a dónde lo coloca? Porque es bien difícil definir cuál es el centro del pie para poder hacer una transferencia que no me lleve, que no me quede corto o que no me pase. Por eso yo creo que mi transferirlo, en mi opinión, puede ser una buena alternativa. De todas maneras, iba a entrar en algunos detalles de la cirugía, pero simplemente una de mi transferencia del tibial posterior. Y lo que quiero que vean, vamos a saltarnos esta parte, fue el resultado. Vean el plano frontal, el acercamiento de cómo es el comportamiento de los pies en su postoperatorio, un alargamiento de Aquiles, ¿ok? Vean que tiene cierta debilidad de los dorsiflexores del pie, algo que usualmente ocurre en este tipo de pacientes, ¿ok? Pero sin embargo el pie está plantígrado, distribuye bien la carga al momento del apoyo y puede ser ferulable.
Y por último, el plano de cómo se comporta el paciente en el pre y el postoperatorio. Y quiero que vean algunos detalles que nunca dejaron de fascinarme cuando los veía. En primer lugar, por supuesto, ahora tengo un pie que está completamente apoyado en el suelo, no es un gran problema. Tengo una rodilla que está completamente extendida. Recuerden que la flexión de la rodilla depende mucho del equino, pero lo más interesante es cómo cambió el comportamiento del miembro superior simplemente con la cirugía del miembro inferior. Es como si el homúnculo cerebral que define que nosotros somos hemipléjicos, al entender que el pie estaba en mejores condiciones, nosotros estirábamos el codo. Realmente no tengo una explicación correcta para eso, pero es un caso llamativo y siempre me llamó la atención. Espero que les haya gustado el caso y un poquito la discusión. Perfecto. Pedro, Ya si quieres. estamos sobre la hora y Ricardo, cuarto. Doctor perdón, Couto, Juan Carlos, señor. devuelvo a tu inquietud con un comentario. Los neurodesarrollistas que siguen la técnica de Bobat en la rehabilitación plantean algo muy concreto y que se ve mucho en los pacientes con encefalopatía crónica y con risotomía. La funcionalización de los miembros inferiores libera el tren superior, que es la base de de la plasticidad, especialmente la biomecánica. Segundo, cómo se ubica en el centro de pie, quizás sea por haberme quemado con sobrecorrecciones o no haber reconocido la sobrecorrección que fue apareciendo con los años. Primera experiencia en un paciente de menor de 7 años y medio, 8, una señorita, Ángeles de nombre, presumía que había algo raro en el tono, lo discutí con su kinesiólogo, neuropediatra, la familia, con respecto a la alteración del tono. Al retirar, por supuesto, le hice una hemitransferencia al cuboides, de esto hace muchos años, más una Frost, y al retirar el yeso, el pie ya estaba de verso, totalmente plano y en valgo. Se extendió la distonía hasta el miembro superior. Primera lección de aprendizaje, que la distonía tiene factores desencadenantes. ¿Cómo buscar el dorso? Hay ¿Cómo distintas buscar formas de... el punto de transferencia? Lo busco a la segunda o tercera cuña, bien ¿Segunda al o dorso del tercera? pie. Segunda, donde puedo ubicarlo con mejor, pero no voy al cuboides. Si me No, preguntás, no, no. estoy entre la segunda y la tercera. Donde caiga la línea del pie, segunda o tercera, no en la interlínea. No creo que haya diferencia entre una y la otra. No voy al cuboides, no voy a peroneo startius, no voy a peroneo lateral. Está bien. Y las formas de anclaje pueden ser, a falta de recursos, un botón con las consecuencias de compresión de la planta del pie, o bien un anclaje directamente por sutura o uno de los tornillos de fijación puntual que se hace en el lugar y se sujeta al mismo, degradable o no degradable. Depende del mercado y la oportunidad de cada paciente. Los resultados no creo que cambien. Un comentario al panel. Me ha tocado entrar en dos ocasiones eh, a deshacer una transferencia muy lateral porque se produjo un pie plano valgo bastante Claro. severo. Entonces tengo que deshacer y retransferir. Y me gusta siempre la segunda y tercera cuña. Esas son las zonas que me gustan. Y entonces corregir el pie plano luego. Es curioso, Julian Cis, que hizo la actualización de Freeman Miller en la publicación de 2018, recomienda no irse al cuboides ni al peroneo anterior, justamente en chicos menores de 8 años, por la consecuencia de la sobrecorrección, lo cual es impredecible. La impredictibilidad lleva a ser prudente. Después veremos. Comentan por el chat que hay muchas preguntas en YouTube. No sé si alguien nos puede ayudar y ir. Eh, Sí, Juan Carlos sí, se encarga de eso. yo las tengo acá. El doctor, 2 segundos. Pablo Morroel de República Dominicana pregunta, ¿cómo manejar el reclutamiento de los flexores de los dedos luego de alargar el Aquiles y corregir un equino severo? No sé si...
Yo les La, puedo la decir, repito, señor. A ver, Diego, dale. como estamos corrigiendo, como se corrige en un pie equinovaro también, pues al menos mi experiencia es el pie largo, el yeso largo que cubre hasta las falanges distales y progresivamente se va corrigiendo esa deformidad en garra. Es la pregunta que entendí, ¿sí? Sí, pero Sí, yo creo, perdón, que los flexores van a ir corrigiendo con el tiempo, el peso y la fuerza de reacción del suelo. O sea, ya tú corregiste los problemas más graves, que es el tríceps sural, eventualmente el tibial posterior. Los flexores de los dedos no se van a ir alargando, sobre todo un niño que está en corrección, utiliza férulas, ya tiene pie plantígrado, hay que darle el tiempo para que eso ocurra. Yo ahí sí no he tenido nunca que cargar un complejo flexor en pie neurológico. sí, hay que tomar en cuenta también que el 50-60% de la fase de apoyo para mantener lo que es la flexión plantar, extensión de las rodillas, dado por el Aquiles. Si tenemos un Aquiles débil, entonces los flexores van a tratar de compensar para Sí. estabilizar en el apoyo medio y hacer propulsión. Entonces, por eso tenemos ese reclutamiento, que como dice el doctor, a medida que vaya mejorando la fuerza muscular del principal, que es el gastrosóleo, entonces mejoraremos el reclutamiento. No tienes micrófono abierto, Juan. Perdón, disculpen. El fenómeno de reclutamiento o grasping, comentado justamente por los rehabilitadores, da eso. Es en una respuesta de debilidad para poder estabilizar la estabilidad flexora que tiene el tobillo. Ahora, lo que hablábamos antes de un flexor plantar débil, entendamos que el sóleo es el principal extensor de la rodilla. Por lo tanto, hay que respetarlo a ultranza lo máximo que podamos, más allá de que es sin objeción, puntualmente en el diparético, no tanto en el EMI. Pero cuando hay un fenómeno de grasping, va en respuesta justamente a la debilidad del gastrocnemio sóleo. Y el hecho de elongación progresiva y fortalecimiento y descarga plantar prácticamente lo resuelve en forma espontánea. Bueno, la audiencia que tenemos en este momento es a tope, así que vamos a tratar de contestar las preguntas de la manera más puntual. Voy a hacer dos preguntas en una. Dice, ¿en qué casos de parálisis cerebral, doctor Ortiz, no aplicaría el método de Ponseti y en qué casos sí los aplicaría? Pues básicamente en una diplejía espástica, porque normalmente son pies planos valgos inestables. Y lo que el tema de nosotros específico hoy es en una hemiparesia espástica, ni siquiera, pues, bueno, también distónica, pero digamos que la mejor predictibilidad es en una hemiparesia espástica. Perfecto. El doctor Giovanni Leas, también es pregunta de él, dice, ¿cómo distinguir si la deformidad del pie se añade a una deformidad rotatoria de la tibia distal y si se corrige en el mismo tiempo quirúrgico? Yo les cambiaría la pregunta. Yo les preguntaría a ustedes qué opinan de la deformidad de la tibia distal en el pie equinovaro paralítico. ¿Existe o no existe? Eh, yo creo que lo primero que yo creo que se mencionó que es corregir el pie y luego de haber corregido el pie, entonces ahí medimos el ángulo bimalleolar o el muslo pie, el que a uno le guste, y ahí entonces decidir. Pero es lo más importante corregir la deformidad del pie. Pedro, en el mismo acto quirúrgico. Mm. Si es posible, sí, y si no es muy joven, si tiene de menos 8 años, se le puede dar un chance. Si tiene ya una edad de 13, 14, 15 años y tiene una deformidad marcada, se podría hacer al mismo tiempo. Por la no predictibilidad, si yo hago una rotación hacia externo en un paciente muy, muy pequeño, se me puede ir a rotación externa con el crecimiento luego. Entonces hay que tener un poquito más de cuidado cuando son más pequeñillos, pero sí se puede hacer al mismo tiempo. Suscribo, coincido Perfecto. Bueno, y yo son le la y experiencia. creo que me sobran los dedos de una mano de hablar de aquellos EMIs que han requerido una osteotomía tibial en menores de 8 10 años. Ah, no, en pequeños no es la cosa. Pero yo sí les tengo una experiencia que de repente les puede servir como enriquecedora.
Yo revisando mis historias, una vez me conseguí un paciente hemipléjico que tenía un pie plano y yo lo había operado previamente. Y lo había operado, le había hecho transferencias y le había hecho una derrotadora cuando tenía 8 años, ¿no? En el mismo acto quirúrgico. Me llamó la atención porque un pie plano no es lo común en un paciente hemipléjico. Yo digo, ya, pero si yo le hice una corrección de pie equinovaro y le agregué además la osteotomía de rotura tibia, porque en mi opinión sí hacen de una rotación interna de la tibia. Revisando literatura me di cuenta que todos recomiendan no hacer osteotomías de rotadoras de tibia al mismo tiempo que las correcciones, porque la probabilidad de pasarse es mucha. Entonces, niños grandes 15 años tal vez no tendría mucho problema, pero en niños pequeños con toda seguridad es mejor quedarse corto y esperar que camine y decidir una cirugía ulterior si eventualmente hay que hacerlo. Doctor Ortiz, los pacientes que se corrigen, sí o sí, de alguna forma deberían llevar algún tipo de ortesis después del tratamiento del método de Ponseti. La pregunta es, ¿qué ortesis utiliza usted? Y para el doctor Trevisan, el doctor Pérez y el doctor Couto, ¿también utilizan algún tipo de ortesis después de haber operado a esos pacientes? ¿Qué tipo de Eh, ortesis? Yo personalmente sí, porque pues va a persistir la espasticidad, entonces una OTP liviana, resortada, sí, dependiendo la espasticidad que tenga, pero posteriormente sí lo manejo con ortesis más rehabilitación para ir disminuyendo el grosor de la ortesis a volverla liviana, resortada. ¿Ok? Básicamente, lo más importante es saber que las ortesis se utilizan por la debilidad, en este caso, y lo que yo le explico siempre al paciente y a los familiares es que vamos a utilizarla. Si son pacientes que tienen una hemiplegia muy marcada y una debilidad muy marcada, digo, probablemente la necesites de por vida, pero tengo pacientes con hemipléjicos sin ortesis, ya que tienen 15, 17 años y caminan perfectamente. Inclusive el caso clínico que tenía montado es una paciente caminando sin ortesis donde no le indiqué ortesis. O sea que no siempre se va a necesitar ortesis a largo plazo, pero sí a corto plazo es necesario. ¿Ok? Bueno, en mi opinión, si tú me hubieras hecho esa pregunta hace 10 años, yo te hubiera dicho que una férula antequino articulada, ¿ok? Porque ese paciente necesita hacer flexión dorsal pasiva en el momento del prebalanceo, ¿está bien? Pero hoy hay trabajos más recientes que dicen que el comportamiento del pie es exactamente igual con una antequino articulada y una antequino rígida. Yo considero que parte del tratamiento, independientemente de la edad, es la protección con una férula para asegurarse de la sostenibilidad del resultado. Siempre indico una férula y es parte del protocolo de tratamiento. Bueno, y en honor al tiempo, vamos a hacer una última pregunta. Doctor Couto. No, muy bien, voy a complementar porque, como dijimos, en la literatura no hay consenso, en los paneles tampoco. Esa es parte de la Después, diversión, Juan. absolutamente, Claro. absolutamente. ¿Y para qué estar todos alineados con el mismo sentido? Luego de la inmovilización posoperatoria, se mantiene mandatoriamente el uso de una ortesis nocturna tipo AFO por el tiempo que sea. En la deambuladora, si hay un control selectivo 3 o más, eh, a veces, hasta hay veces que no recomiendo la ortesis durante el día sobre la marcha, una vez conseguido una, una buena alineación. ¿Estamos? A veces se puede recomendar esa ortesis AFO, no hace falta la articulada durante 2, 3 meses y luego dejarlo libre solamente con uso nocturno. 3 o menos, perdón, 2 o 1 de control selectivo, sí, una tipo lift spring que tiene memoria de dorsiflexión para facilitar la fase de despegue y balanceo, sin un drop foot que es por la falta de control selectivo. Para mí el hemiparético es un paciente con buen control selectivo que tiene que deambular sin equipamiento. Juan, Bueno, creo que te voy a está. hacer una pregunta, Señor. disculpen que interrumpa. Me dijiste que férulas nocturnas. A ver, la Órtesis espasticidad, sí, pero voy, la espasticidad cuando el paciente está en activo, está caminando. ¿Para qué me sirve la férula nocturna? para posicionamiento, porque pasa 8 horas, no, 8 horas en equinismo y ponerlo en posición, nada Y más. no cuando camina. ¿No? Si tiene un buen control selectivo,
Bueno, como dijiste tú, no tenemos que estar todos de acuerdo, Qué ¿eh? lindo, qué bueno, qué bueno. Menos mal, Los polos opuestos se menos mal. atraen. Muy bien. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias a todos por aceptar la invitación. Quiero contarles en este momento, les quiero hacer tres invitaciones. Perdón, un segundo. La primera es, como les decía, el curso de ortopedia infantil en Colombia, en Bucaramanga. Están invitados el doctor Yamil Sony, el doctor Mosca y el doctor Morcuende. Este va a ser el congreso de este año de SLAOTI para que todos, por favor, tengan su, su calendario a la mano y tomen en cuenta el 24, 25 y 26 de octubre en Ciudad de Panamá. Va a ser el congreso de la Sociedad Latinoamericana. Todos están invitados y en este momento le hacemos la invitación a dos eventos más. El primero, el próximo webinar que va a ser sobre fracturas complejas del miembro superior en el paciente pediátrico, eh, dirigido por la cuota colombiana del doctor Sergio Noza, Rodrigo Huertas y la doctora María Fernanda García. Y también les quiero contar que en este momento, en los próximos 30 minutos, para quienes quieran continuar en la parte académica, inicia el webinar de la SMOP, de la sociedad, perdón, de la Sociedad Mexicana de Ortopedia. Así que nada, tenemos unos minutos para despedirnos y por favor no se retiren al final de la reunión. Ricardo, ¿algo más? Bueno, mil gracias a todos por la concurrencia, fue muy buena, muy divertido siempre que no estemos de acuerdo, eso es parte del encanto, ¿ok? Aprendimos un poco sobre el método Ponseti, Diego y yo hemos discutido mucho por eso, todavía seguimos discutiendo. Pedro, para mí es un orgullo verte desarrollar, Pedro fue mi fellow y realmente excepcional. Y Juan Carlos es mi amigo, muy divertido, así que gracias a toda a Latinoamérica por la atención a este seminario, al doctor Mosquera por reorganizar de nuevo y comenzar a calentar los motores para ese congreso en Panamá y al doctor Ocampo por siempre cooperar en todo este tipo de actividades, sin olvidar al doctor Omar que ahí en la sombra y con la cámara apagada hace todo el trabajo técnico necesario para que esto funcione. Gracias a ustedes por la invitación. Es un privilegio, Ricardo. Un abrazo a todos. Muchas Muchísimas gracias por la gracias a todos invitación. también. Ok.